todos, bienvenidos al podcast de Contenders. Mi nombre es Juan Pablo Wilches y estoy muy contento de que me acompañen en este primer episodio en el que hablaremos de los 5 ganadores del draft de la NFL 2021. No siendo más, arranquemos con uno de los ganadores más claros del draft, que son los Jacksonville Jaguars, que fueron el peor equipo de la NFL en un año en el que valía la pena ser el peor equipo de la NFL, porque se terminan llevando a Trevor Lawrence, el mejor prospecto es de Andrew Luck, un jugador que venimos esperando desde hace ya 4 años y que viene una carrera impresionante a nivel universitario, siendo campeón en su primer año y titular en Clemson, teniendo números de élite en sus 3 temporadas con la universidad. Sumando sus números de estas 3 temporadas tenemos un total de 10.098 yardas ganadas, 108 pases de touchdown, 17 intercepciones y un 67% de pases completados. Y llega tal vez no al mejor escenario posible, pero sí a un proyecto en donde él va a ser la piedra angular de todo lo que está construyendo Jacksonville. Y lo demuestran al optar por Urban Meyer como head coach. Optan por traer al running back Travis Etienne como segunda elección de primera ronda del equipo, que tenían, si bien, otras posiciones que cubrir antes que esa. Los Jacksonville Jaguars deciden hacer eso para reunir una dupla que ya demostró su nivel en Clemson y que por ende ya se conocen, y para demostrarle al mismo Trevor Lawrence que el proyecto gira en torno a él. Y ya teniendo esas posiciones cubiertas, se dedican a reforzar la defensiva, que era su necesidad más urgente, más clara. Traen en segunda ronda a Tyson Campbell, el cornerback de Georgia, que estaba catalogado como talento de primera ronda. Y ya sus siguientes elecciones en el draft fueron para la ofensiva, trayendo un tight end, un wide receiver. Entonces, Jacksonville selecciona jugadores en posiciones que realmente eran urgentes de cubrir. Y es un claro ganador porque, a pesar que esta temporada no peleen por playoffs y tal vez la próxima no, sí están construyendo un proyecto a futuro muy prometedor. Entonces por eso quería abrir este episodio hablando de ellos rápidamente, con unos Jacksonville Jaguars que, si bien Trevor Lawrence puede ser perfectamente un MVP de la liga, los Jaguars tienen que ir construyendo de a poco alrededor de él, y creo que empezaron muy bien haciéndolo durante este draft. Pasamos a hablar de otro equipo que fue una de las sorpresas de la noche, y son los Chicago Bears, que hicieron un movimiento que a mí en lo personal me encantó. Subieron en el draft hasta el pick número 11 y seleccionaron a Justin Fields, el quarterback de Ohio State, que para muchos era el segundo mejor quarterback de esta clase y que pensábamos que iba a terminar o en Denver o en los Pats, y termina llegando a Chicago, un equipo que estuvo en playoffs la temporada pasada y que llega a un entorno interesante, ya que va a tener a Matt Nagy como entrenador. Y sí, aunque él fue un entrenador o es un entrenador muy cuestionado, es un entrenador que sabe desarrollar corebacks. Fue uno de sus primeros trabajos en la NFL, fue como entrenador de corebacks. Entonces va a ser muy interesante ver cómo desarrolla Justin Fields eh, en, en el equipo. Si bien lo más probable es que Justin Fields no arranque siendo titular, porque seguramente lo va a hacer Andy Dalton por lo menos las 3 primeras semanas. Eh, pero los Bears llegan muy ansiosos, digámoslo así, porque ellos nunca han tenido grandes corebacks, y quedó demostrado con el fracaso que fue Mitchell Trubisky, una de las primeras elecciones hace poco del draft, y terminan llevándoselo a otro lado, optando por Andy Dalton y trayendo a Justin Fields, pensando a futuro, y es algo que me parece muy bien por parte de los Chicago Bears. En un equipo que si bien no va a ganar su división, sí puede meterse a playoff perfectamente, porque recordemos que esta es una división en donde no sabemos qué va a pasar con Green Bay y Aaron Rodgers, en donde los Lions seguramente no van a pelear, van a estar más hacia el lado de ver qué posición caen en el draft, y tal vez la única amenaza real en esta división son los Vikings. Pero ya teniendo a un Justin Fields,
Yo creo que tienen prácticamente al segundo mejor quarterback de toda la división, porque creo que Justin Fields es mejor que Jared Goff, que Justin Fields también puede ser mejor que Kirk Cousins, y que el único que está por encima y años luz por encima de él es Aaron Rodgers. Entonces creo que Chicago hizo muy bien en subir, fue un movimiento que valió la pena, la verdad, y que en sus otras selecciones también destacaron bastante. Se llevan a Tevon Jenkins, otro jugador que estaba proyectado para hacer primera ronda, y se lo llevan en segunda ronda, refuerzan la línea ofensiva, y a eso se dedicaron prácticamente todo el draft, a traer jugadores ofensivos, tackle ofensivo, running back, receptor, y ya a lo último del draft decidieron ir por algunos jugadores defensivos para darle un poco de profundidad a un roster que creo que puede ser por lo menos de wildcard, llegar hasta ese punto de esta temporada, y a futuro sí puede ser un gran equipo si desarrollan bien a Justin Fields. Vamos con otro equipo y pasamos ahora a hablar de los New England Patriots. En un año en el que Bill Belichick hizo lo impensable en la agencia libre, gastó más de 150 millones de dólares, algo que nunca había hecho Belichick como head coach de los Pats, trayendo prácticamente jugadores en todas las posiciones. Había unas altas expectativas por ver lo que haría en el draft, ya que en los últimos drafts los Pats habían sido prácticamente un fracaso en sus selecciones. Y en este draft vuelve Belichick a hacer lo que nunca antes hacía, y es ir por un quarterback en primera ronda. Y todos sabíamos que esa iba a ser la selección de los Pats. La pregunta era quién. Y terminan llevándose a Mac Jones. Está claro que Cam Newton no es el quarterback ideal para New England. Y sabíamos que Mac Jones, de los 5 prospectos de quarterback del draft, era el que más se adaptaba al sistema de los, de los Patriots, porque lo, ese sistema es muy similar al que maneja Nick Saban en Alabama, y es un quarterback que se adapta perfecto al estilo Bill Belichick. No es un quarterback atlético, no es movible, pero sí tiene una gran lectura de las defensivas. Es el quarterback con el IQ más alto de toda la clase. Y sí, muchos dirán que triunfó en Alabama porque estaba muy bien rodeado. Tenía a Jalen Waddle, tenía a Devonta Smith, tenía a Patrick Surtain, etcétera, etcétera. Pero dio la talla, porque de nada vale estar muy bien rodeado si tú no das la talla. Y Mac Jones la dio en Alabama. Los números que tuvo la temporada pasada fueron muy buenos. No son espectaculares, pero sí son muy buenos. Un 77% de pases completados y un total de 41 pases de touchdown. Y aunque había duda de que si llegara, si iba a ser el quarterback de New England, por la cara de desaprobación de Bill Belichick durante una de las jugadas que hizo Mac Jones en su Pro Day, era el quarterback ideal. Era el quarterback ideal, y, y creo que si bien va a arrancar por detrás de Cam Newton, va a finalizar siendo el quarterback titular de New England. Eh, Además que es un coreback que a mí en lo personal me gusta. Es un coreback que si bien genera amor y odio, o lo amas y piensas que va a tener un futuro impresionante, o lo odias y piensas que va a ser un fracaso total. Y yo soy más de los que aman a Mac Jones. O sea, no creo que Mac Jones esté por encima de un Trevor Lawrence, de un Zach Wilson o incluso con Justin Fields, pero sí creo que es un coreback con potencial, que es un coreback que puede ser muy sólido, es un coreback que puede meter al equipo en postemporada si se le rodea muy bien, si se le desarrolla muy bien, y si él mismo está dispuesto a manejar la presión de ser coreback de New England después de la era Tom Brady, porque las comparaciones van a estar ahí, y las comparaciones ya están ahí, que son muy dañinas, y que el único que va a tener el poder de contrarrestarlas son él. Son él, porque desde el día uno va a tener esas comparaciones que para mí son totalmente incorrectas y que no se deberían hacer. Pero la gente de New England está afanada por volver a postemporada, y no quieren que su equipo pase de ser el mejor equipo de toda la NFL durante 20 años a ser uno de los peores. Y creo que por esas han sido las decisiones que han hecho
en este offseason los New England Patriots, reforzar el equipo que por lo menos llegue a postemporada, pero si analizamos bien, hacen muy buenas selecciones. Se traen a Christian Barmore, otro jugador de Alabama, uno de los mejores tackles ofensivos de este draft, y puede ser de impacto inmediato en la línea defensiva. Además que traen a la ofensiva, traen dos jugadores de Oklahoma, Ronnie Perkins y Ramondre Stevenson. Optan por un linebacker como Cameron McCrone de Michigan y un safety que es Joshua Bledsoe de Missouri. Entonces creo que refuerzan y le dan profundidad a, tanto a la ofensiva como a la defensiva. Y traen un wide receiver en séptima ronda que les viene muy bien y más tras el retiro de Julian Edelman. Entonces a priori se le dio profundidad al roster, pero veremos si New England logra su objetivo de volver a la postemporada. Después de volverse locos en la agencia libre, después de volverse locos en el draft, después de hacer lo que nunca haría Bill Belichick. Vamos a ver hasta dónde llegará New England, que lo va a tener difícil en una división donde están unos Buffalo Bills que están siendo contendientes al Super Bowl, donde están unos Jets que tienen un proyecto interesante, donde Miami creo que va a tener una gran temporada. Entonces hay altas expectativas por ver cómo terminan estos Patriots esta temporada 2021. Pasamos ahora a hablar de los Cleveland Browns. Los Cleveland Browns es un caso bastante interesante porque pasó de ser el hazme reír en el draft durante muchos años a ser un equipo que ha seleccionado muy bien en las últimas 4 temporadas y ya es un equipo a tener en cuenta en la conferencia americana. Es un equipo que no solo está peleando por ser el mejor de su división, sino también por ser un equipo contendiente al Super Bowl a corto plazo. Este año tuvieron 8 selecciones en el draft y se enfocaron mucho en su defensiva. Saben que necesitan meterle a presión a corebacks porque van a tener que enfrentar a Josh Allen, van a tener que enfrentar a Lamar Jackson, van a tener que enfrentar a Patrick Mahomes. Y sus dos primeras selecciones se me hacen excelentes por eso, porque van por Greg Newsome, cornerback de Northwestern. Y en segunda ronda consiguen uno de los más grandes robos del draft, que es el linebacker de Notre Dame, Jeremiah Owusu Koramoah, un jugador que estaba proyectado para ser top 20 y que fue una de las sorpresas el primer día del draft al no ser seleccionado entre la primera ronda y empezó a caer por unos problemas de salud que al final no resultaron ser graves y cae hasta la posición 54 y llega a Cleveland. Así que los Browns tienen dos jugadores que no solo van a dar competencia en el roster, sino que perfectamente pueden ser titulares desde la semana 1. También me gustó que hayan traído un receptor en tercera ronda. Trajeron a Anthony Schwartz de la Universidad de Iowa. Puede ser muy interesante ahí en la ofensiva. Y también optaron por darle más opciones al ataque a Baker Mayfield. Y ya para finalizar el draft de los Browns, van por posiciones defensivas, linebacker, tackle y centro, algo que se me hace perfecto. Y ya para la séptima ronda, un running back. Los Browns a base de draft se han convertido en un gran equipo y creo que este año le van a dar pelea a cualquier equipo en playoffs, a cualquier equipo en temporada regular y no me sorprendería verlos llegar más lejos de lo que llegaron esta temporada. Bueno, para finalizar esta lista de ganadores del draft, quiero hablar de los Kansas City Chiefs. Kansas City es un equipo que hizo un draft de equipo contendiente, que hizo un movimiento espectacular, cambian su primera ronda con los Ravens y traen a Orlando Brown, lo necesitaban, y más aún tras perder a Eric Fisher y a Schwartz. Un gran movimiento, la verdad. Y, y los Chiefs se analizaron lo que hicieron esta temporada, vieron los grandes errores que cometieron y se dedicaron a corregirlos. Y lo más importante era corregir la línea ofensiva, era centrarse en la línea ofensiva. Y traen a Nick Bolton de Missouri y a Creed Humphrey de Oklahoma, dos jugadores que pueden ser titulares inmediatos en Kansas City. Traen piezas también como un tight end que lo necesitaban, un receptor como Cornell Powell de Clemson que se me hace un muy buen jugador
y que al ser un jugador de sexta o séptima ronda, en ese momento no recuerdo, creo que puede también ser un posible robo y que puede cubrir perfectamente la baja de Sammy Watkins. Así que para mí por eso Kansas City es uno de los ganadores de este draft 2021, porque fueron por lo que necesitaban, no, no buscaron otras posiciones que no eran tan importantes, a pesar de tener la tentación de aún poder seleccionar jugadores bastante interesantes. Y creo que Kansas City con el draft y con la agencia libre que hicieron siguen siendo el mejor equipo de la conferencia americana. Sigue siendo el equipo que junto a Tampa Bay son los dos equipos a vencer en la NFL. Y por último quiero destacar a dos equipos que también me gustó lo que hicieron en el draft. Los Chargers, que traen a Rishon Slater, excelente, excelente selección. Y también a los Vikings. Los Vikings bajan en el draft y aún así terminan trayendo a uno de los mejores jugadores como Christian Darrisaw. Aunque creo que los Chargers pueden ser el equipo que más cerca esté de playoffs junto a Kansas City en la división, en esa división. Minnesota también se mueve bien y creo que va a estar peleando junto a los Chicago Bears, como lo hablé anteriormente, por ser el equipo detrás de Green Bay. Bueno, muchas gracias por haber estado en este episodio de Contenders. Espero muy pronto estaremos hablando de los perdedores del draft. Así que no siendo más, muchas gracias, cuídense y hasta la próxima.